bien, nuevamente aquí estamos en la sesión número 5 de esta ciudad tan importante en el ministerio de Jesús, porque aquí da sus primeros pasos, la sesión número 5 de la ciudad de Capernaum. Lo que vamos a mirar a continuación es la estrategia de Jesús. Siempre debe haber una estrategia en la cual desarrollamos toda nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la profesión, en lo que sea. Y vamos a tomar para ello Mateo 4:23, que ya hace un tiempo atrás me parece que sintetiza un poco esta idea. Recorrió Jesús toda Galilea. Interesante esta idea de moverse continuamente, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un poco ya hemos visto esta etapa de enseñar, por ejemplo, en la sinagoga. Es básicamente la tarea de enseñanza la que se realizaba allí. Y predicando el evangelio del reino. Esto ni bien arranca, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano. Este es justamente esta predicación, esta proclamación. Y sanando toda enfermedad. Estas tres tareas es la que Jesús son su estrategia. Recorría la primera palabra en realidad nos aclara que la tarea no es estática, sino sumamente dinámica. Él no está esperando que la gente lo venga a ver a él, que después sí iban un montón. Pero él recorre y cuando dice, bueno, ya estamos acá, vamos a otras zonas. Y en realidad no nos detallamos mucho en estudiar los distintos viajes que Jesús hace. Cuando uno lo ve en un mapa es realmente impresionante cómo recorrió distintos lugares. Y no todo está narrado en las escrituras, un poco dice, con lo que ya hay ya tenemos suficiente, y es cierto. Enseñando es la palabra didaque, en griego, hacía docencia. A mí me encanta esto, por supuesto, es una cosa que a mí me gusta. De alguna manera, enseñar. Al principio no me atraía mucho, pero creo que en la medida que uno junta realmente información, junta datos, conecta datos entre sí, y hay una audiencia receptiva a lo que uno está contando, entonces uno se empieza a entusiasmar. Y yo entusiasmaría a los jóvenes a desarrollar esto, no solo desarrollar los dones hermosos de la música que hay por ahí y que atraen mucho, por supuesto, y que son muy importantes, pero la investigación de la palabra de Dios para después darla a conocer. Es un proceso lento, no es una cosa que de un día para el otro se puede hacer. Y predicando, querigma, en griego es proclamación, ¿sí? Proclamar cualquier cosa en realidad, pero aquí nosotros proclamamos las buenas noticias, el evangelos o el evangelio. Y sanando, la palabra original es terapeo. A mí me encantó cuando descubrí esta palabra, cuando la vi, ¿no? Porque uno siempre habla de sanidades y sanidades. Entonces yo aquí quiero fijar posición, plantar bandera, digamos así. Más que hablar de sanidad, deberíamos hablar de terapia. Esa es la palabra que a mí me encanta. Es la tarea terapéutica a la que nos llama el Señor. Esto yo creo que es un punto muy, muy importante, yo diría. Porque, a ver, el mundo es como si fuera una batalla, ¿no? Como que hay una guerra. Cae gente mal herida, muy mal herida por la vida, golpeada, mal. Y entonces en las escenas de combate, en los campos de batalla, aparecen los camilleros que rescatan a los soldados heridos. La idea de rescatar al soldado herido viene del cristianismo en realidad. Antes se los despachaba y a otra cosa. Estaba herido, costaba mucho mantenerlo, entonces, pero la idea de rescatar una persona es una idea cristiana, es así. Las enfermerías, cosas por el estilo. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero sacan la gente de la batalla
y las llevan a resguardo, y ahí empieza la terapia. ¿La iglesia qué es? Es el centro donde están los camilleros, los médicos, ¿sí? Y han salido y encuentran gente destrozada, mal, mal, las trae, ¿sí? Las trae el Señor, no a la iglesia, eso voy, ¿no? Porque quiere que encuentren el Señor. Y como saben, hay soldados que no iban a poder sobrevivir mucho. Y ellos tenían capellanes ambulantes que, bueno, hablaban con esa persona antes de pasar a la eternidad. Muchos de ellos reconocían lo que a veces nosotros decimos como pecadores y se salvaban, ¿sí? Salvaban sus vidas. La tarea de terapia. Este es el gran concepto que yo quiero insistir en nosotros somos entidades de terapia intensiva en muchos casos, ¿sí? Porque Jesús, cuando habla de sanar, está hablando justamente de eso. Entonces, didaque, querigma y terapeo. Estas tres palabras son para nosotros muy importantes. Son los tres componentes de nuestra acción personalmente. Nosotros hacemos este tipo de tareas. Didactos, que ustedes conocen por el espacio en internet, es la docencia eclesiástica, enseñar, ¿sí? Donde se pueda y cómo se pueda. Querigma es la iglesia proclamante, la que proclama. Esto a mí me gustó mucho en la época porque teníamos acceso a los medios de comunicación cuando estábamos en Posada Misiones. Y nos habían cedido un espacio a los pastores, digamos, de la ciudad. Y eso era proclamar, porque era gente que nunca iba a entrar en la iglesia. Me acuerdo de hablar con una persona esperando a nuestros hijos en la escuela, ¿no? Se me acercó uno, yo no lo conocía. El candidato político era un poco. Y me dice, pastor, no, está bien, sí. Yo lo veo por la tele. Ah, bueno, acá no. Pero no crea que voy a ir a su iglesia, no, le digo, no hace falta ir a la iglesia. Pero a lo que voy es, esta persona que nunca se hubiera ni asomado, escuchaba la palabra de Dios. A mí me encantaba eso. Después esa etapa pasó, los hermanos siguieron trabajando con eso muchos años, con ese programa. Pero esa es la iglesia que proclama. También en la iglesia, por supuesto, proclamamos, pero me encanta cuando cada vez se anuncia que, bueno, los jóvenes o quien sea van a salir, van a ir, van a hacer esto, van a hacer aquello. Y que proclamar esta bendita palabra de Dios. Y ya hemos insistido en terapia, una iglesia como centro terapéutico. Qué hermosa que es. Y esta es la estrategia de Jesús. A eso voy. Y ahí entonces seguimos con nuestra charla sobre Capernaum. Y vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Un evento conocido. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos es el que dice que son 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, no del muchacho, ojo, la fe de ellos, sí le habla al paralítico. Y dijo una cosa asombrosa, porque estaba así de gente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cuando Jesús dice esto, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón estos, solo Dios puede perdonar pecados. Pero seguimos con la lectura. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? A ver, uno con mirar la cara de una persona medio se da cuenta qué es lo que están diciendo, pero Jesús más todavía, porque él sabía los corazones. Jesús conoce los corazones. No lo que decimos o inclusive los gestos, sino conoce nuestra intimidad. Dice, le hace una pregunta muy linda, ¿no? Es genial, ¿no? Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Y fácil es decirle tus pecados te son perdonados. ¿Quién verifica eso? Mucho más difícil. Es que él, que lo tuvieron que traer entre 4, porque no se puede ni levantar el brazo, tal vez.
le dice eso, es jugarse. No, es jugarse. Por eso Jesús lleva la charla, la conversación a este nivel. Y entonces ahí todos, no solo los que estaban entre ellos, sino todos ahí estaban expectantes. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que mío que vos no podés ver. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó ahí enseguida. Me imagino, y tomando su lecho, no digo nada ahí, ¿no? Salió delante de todos, no tuvo que subir otra vez por el techo, ya estarle a los 4 amigos ahí con las cabezas. De manera que todos se asombraron, le abrieron paso y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Impresionante. Bueno, Jesús es un maestro que tiene todo el poder, pero lo hace bien, ¿sí? Lo hace perfecto. Y más que nada agradecido este hombre. La casa se refiere a la de Pedro. Otra vez estamos con la casa de Pedro. Ya hemos visto algunas cositas ahí. Y como digo, eran de basalto negro. Entonces la única... los techados eran de madera, cañas, barra, compactado y algunas lajas tal vez arriba. Uno cuando ve el campo, Santiago del Estero me acuerdo bien. No, si bien las paredes eran de adobe, son de adobe mejor dicho. La techumbre son unas maderas, ¿sí? A veces de cactus o de lo que sea, y después le ponen pajas encima, cañas verdes, y después compactan con tierra. Eso es un ambiente muy, muy fresco, porque con semejante capa de tierra encima, que a veces hasta crece pasto encima, es muy fresco. Es uno de los ambientes mejor controlados, especialmente en el calor del norte. Bueno, este es un esquema muy similar, tal vez con algunas lajas arriba, porque ellos secaban los pescados ahí arriba. Y entonces aquí Jesús ve la fe de sus amigos, no tanto la del paralítico. Él estaba no solo paralizado físicamente, estaba paralizado mentalmente, estaba paralizado espiritualmente. ¿Sí? Este es el panorama. Y lo importante, yo creo, cuando uno mira esto y dice, ¿y esto cómo fue? ¿Por qué pasó por ahí? Al enunciar esta frase, tus pecados te son perdonados, tal vez era un pecador conocido en la comarca. A ver, Capernaum no es un pueblo tan grande, sabemos, todo el mundo conoce lo que pasa al fulano y al otro, y este sería tal vez un caso muy, muy conocido en la zona, especialmente sabiendo que tenía 4 amigos, o sea, era una barra, en una palabra. Y ellos no lo habían marginado a este paralítico, una cosa hermosa realmente para este hombre. Pero muchos creyeron que ya era un caso imposible, de aquellos que, otra vez este. Y cuando no, un castigo del mismo Dios. Esto es muy común, ¿no? ¿Le pasa algo? Dios lo castigó. Entonces, esto es lo que Jesús quiere cambiar. No digamos más eso. Jesús no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere salvar a la persona. La quiere cambiar, la quiere separar toda esta cosa, la parálisis de este hombre que es física, es mental, es espiritual. La quiere separar de este hombre. Y en realidad tenían razón ellos. Dice, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es absolutamente cierto. Pero Jesús, al combinar las dos cosas, dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y bueno, y sí. Pero para que demostrar, le voy a decir, hacerlo más difícil, que es que se levante y ande. Y entonces quiere decir que sus pecados también yo los puedo perdonar. Pero ahí está el otro problema. Pero si solo Dios puede perdonar pecados. Entonces aquí Jesús hace una genialidad porque vincula directamente su poder divino, es Dios, el Hijo de Dios, a dos hechos, el perdón de pecados y el milagro de la terapia instantánea. Las dos cosas van juntas. Dios no las separa, solo Dios puede hacer eso.
Y los dos están dentro de su esfera de acción. Y tiene el poder divino para llevarlos a cabo en presencia de todos. Es un acto público. No es una cosa privadita que hizo ahí en un rinconcito en la casa de Pedro, no. Esto es una cosa pública. Y por supuesto con razón que la gente después dice, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el perdón? Porque por supuesto estos hombres se estaban basando en esto. Entonces perdón y olvido de Dios. Miqueas dice que Dios como tú, que perdonas la maldad, solo Dios puede perdonar, y olvida el pecado. Es un punto muy importante este. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto es Antiguo Testamento, estos son los profetas, que la cosa ya estaba jugada, estaba muy complicada para Israel. Él volverá a tener misericordia de nosotros. A ver, ¿cuántas veces será? Y sí es. Mi querido amigo, hermano, hermana, lo que sea, siempre acordate de esto. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Qué hermoso que es saber que yo puedo volver sobre eso. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso te digo a ti, esto es para vos. Esto es para vos. Que aunque seas el hijo pródigo, digamos así, ahí está el Padre esperando y ansioso por recibirnos. Isaías también, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, no porque nosotros somos buenos, ni mucho menos por supuesto, sino por amor a Él mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Pero recuérdalo, Dios perdona y olvida. ¿Sí? Entonces, tal vez es un buen momento este para pensar, ¿sí? Corazón, con la razón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué punto estoy? Entonces saber que tengo esta cosa tan hermosa, saber que tenemos esto tan hermoso. Y lo tienes también, ¿sí? Si tu casa se puede abrir, como la de Pedro, para hacer cosas tan hermosas. Y este hombre que estaba paralizado físicamente, psicológicamente, espiritualmente, Jesús lo libera de todo eso y le perdona sus pecados. Sus pecados son olvidados, aunque la comunidad tal vez los recordaría por mucho tiempo, pero para Dios está todo en el fondo del mar. A ver, este día, qué hermoso sería que esta experiencia la puedas vivir, vivir en serio, esta hermosa tarea que Jesús, Cristo, quiere hacer hoy mismo con tu vida. Que Dios le bendiga.